Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Venid pecadores a Cristo venid. Se encuentra en la página 469. Amén. Página 469. Venid pecadores a Cristo venid. Venid pecadores a Cristo venid, a Él confiados, el alma rendid, su voz cariñosa inspira valor. Venid pecadores al fiel Salvador. Venid pecadores a Cristo venid. El don que ofrece Jesús recibid. Venid presurosos, perdón hallaréis, alivio del alma, descanso y paz. Venid pecadores a Cristo venid, al trono de gracia con fe acudid, confiad en su sangre y os salvará, y vida eterna Jesús os dará. Amén. Glorifiquemos así. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, como dice este himno, como pecadores, Señor, nos acercamos delante de ti, Amén. rogándote misericordia, Señor, por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros pecados, Señor, que hemos cometido y que nos alejan de ti. Este momento, Señor, que hemos dedicado a tu presencia, queremos una vez más ver tu rostro, Amén. sentir, Señor, la paz del perdón. Amén. Queremos, Señor, que nuestra fe a través de tu palabra pueda ser aumentada. Amén. Y es por eso te pedimos, Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos fallado delante de tu presencia por las intenciones de nuestro corazón. Padre Celestial, por nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, Señor, que muchas veces no te honran. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento en el cual podemos escudriñar tu palabra. Queremos, Señor, que tú seas nuestro maestro, que nos presente esta lección, dirigiéndonos, Señor, en todo lo que hemos de hacer y de hablar y de decir. Que sea tu palabra, que sea tu voz, que sea, Señor, tu Espíritu Santo dirigiendo cada momento y cada instante. Es lo que te pedimos y ya te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La lección que estamos estudiando con la ayuda del Señor es la lección número 49, que tiene por título Pablo en Jerusalén. Hoy nos corresponde ver los versículos Hechos, capítulo 21, del versículo 21 al versículo 26.
Hechos, capítulo 21, del versículo 21 al 26. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los solamente que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, todos. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, tu palabra ya está en nuestro medio. Así es, Señor. Queremos rogarte, Señor, que esta lección sea de provecho para nuestra vida espiritual. Amén. Padre Celestial, queremos rogarte que en cada lugar donde se verá esta lección pueda estar tu Espíritu Santo, Amén, Señor, Señor. uniéndonos en un mismo pensar, en un mismo querer, en un mismo sentir, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de estos grandes hombres, Señor, que fueron guiados por el Espíritu Amén. Santo para hoy, al final de la historia, Así es, mostrarnos, Señor, cuál es el camino, Amén. cuál es el camino que tú quieres que nosotros sigamos. Amén. Pedimos Así tu es, gracia, Señor, pedimos tu bendición en nuestro medio, desde el mayor hasta el menor, desde el alumno más sabio hasta el más simple. Amén. Padre Celestial, tú puedas, Señor, estar hablando a nuestros corazones. Amén. Tú conoces la necesidad de nuestros corazones y que esta palabra se transforme, Señor, en ese maná celestial, en esa agua viva que salta para vida eterna. Amén. Que esta nuestra fe, Señor, pueda ser aumentada por el oír por Amén. tu palabra. Amén. Que pueda ser lumbrera, Señor, aquel que está confundido. Que pueda ser fuerza, nueva fuerza, aquel que está cansado. Amén. Dios eterno, solo tú, Señor, para poder realizar estas acciones en medio nuestro. Es por eso que humildemente te pedimos, ven a estar con nosotros, Amén. Señor, dirigiéndonos en cada momento en lo que ya te agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias damos al Señor por este momento que nos permite de poder estar, ¿no es cierto?, en su palabra. Finalmente, después de varias paradas obligadas prácticamente, ya que los barcos se detenían en diferentes lugares, finalmente Pablo llega a Jerusalén. Y como vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, fue muy bien recibido. En primer lugar, por un judío helenístico, ¿no es cierto?, Mnasón, que nos mostró cómo su hospitalidad, este amor de Dios, Amén. este amor de Dios en cada uno de nosotros que hace que este fruto, ¿no es cierto?, esta presencia del Espíritu Santo que hace que este fruto de amor salga de nosotros.
Y ahí es donde vemos que la obra del Espíritu Santo de Dios es mayor que nosotros. Porque quizás nosotros no tenemos toda esa benevolencia, no tenemos toda esa dádiva, no tenemos toda intención de ayudar al otro, no tenemos toda la intención de hospedar al otro. Sin embargo, el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo hace con que estas cosas que no son inherentes a nuestra personalidad, a nuestra persona, aparezcan. Entonces podemos ver cómo el amor de Dios se va reflejando en cada uno. Fue muy bien recibido y hospedado, ¿no es cierto?, en la casa de Mnasón, y después también Pablo se dirige a los ancianos de la iglesia, donde les expresa y les manifiesta todos estos años de ministerio entre los gentiles, lo cual fue muy bien recibido. Dice el versículo 20, en la primera parte: cuando lo oyeron, dieron gloria a Dios. Cuando lo oyeron, dieron gloria a Dios por todas estas bendiciones, por todo este ministerio bendecido que había tenido el apóstol, ¿no es cierto?, en todos esos lugares donde él estuvo por lapso prácticamente de 7 u 8 años, hasta que ahora retorna a Jerusalén. Recordemos que en su regreso tuvo 3 advertencias, amonestaciones de parte del Espíritu Santo de que le esperaban días difíciles, pero aún así su llegada fue muy bien recibida. Y en el versículo 20, en la parte B, ¿no es cierto?, dice: cuando lo oyeron, dieron gloria a Dios, luego dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles de creyentes hay entre los judíos y todos son celosos por la ley. Tenemos esta disyuntiva una vez más en este pasaje, en donde la iglesia primitiva que nació, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesús judío, nace en medio de todas estas disposiciones entregadas en las tablas de la ley por Dios para cada una de las fiestas, para cada una, ¿no es cierto?, de las ceremonias, para cada uno de los actos que cometían los judíos. Ellos tenían que tener, ¿no es cierto?, ciertas ceremonias a realizar. De ahí, en medio de eso, del medio de los judíos, nace ahora nuestro Señor Jesús, y por ende nace el Evangelio. Entonces, han pasado varios años, pero como ya vimos al principio del libro de Hechos, todavía tenemos esta disyuntiva de cómo se debe proceder. Entonces, en la lección de hoy, el Señor nos habla de cómo Pablo es acusado ahora, ¿no es cierto?, como dice el versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres, lo cual era falso. Nosotros hemos ido estudiando, ¿no es cierto?, cada paso, y Pablo es muy celoso, es muy celoso en no meterse, en no inmiscuirse en esta, si un judío cristiano necesitaba, quería y encontraba necesario continuar haciendo las tradiciones, los ritos, las ceremonias, para Pablo no había ningún problema, desde que no fuera un argumento para la salvación. Sabemos que la salvación es por gracia. Amén. Es un don gratuito por Dios. Amén, así es. Entonces, no es mi voto, no es mi ceremonia que me garantiza la salvación. Entonces, mientras no tenga esa connotación, Pablo dice, no me meto con eso. Lo importante es tener claro que para la salvación se necesita esta fe pura en Jesucristo. Amén. Ya las tradiciones quedaron de lado, ya la ley ya no está escrita, sino que con este nuevo nacimiento está en la tabla de nuestros corazones. Amén. Esta ley que nos va a llevar a conducirnos
de la manera como Dios quiere que lo hagamos. Por otro lado están los gentiles, los cuales ya tenían, ¿no es cierto? Recordemos cuando regresaron a Jerusalén para poder tratar este asunto y se fueron de ahí con el decreto del Concilio de Jerusalén, donde decía, ¿no es cierto?, que había que abstenerse acá aparece 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros lo hemos escrito en el Concilio de Jerusalén, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Así es. Entonces, el apóstol realmente había cumplido con esta disposición. Sin embargo, fue acusado injustamente. Hay un falso testimonio de que él estaba obligando a los judíos a abstenerse de la circuncisión. Vamos a ver, por ejemplo, durante la lección, vamos a ver cómo él respetó esto de principio a fin. ¿Se acuerda lo que le pasó a Timoteo cuando lo tomó consigo? Timoteo era de madre judía y de padre griego. Sin embargo, por ser de madre judía, él era judío y no estaba circuncidado. ¿Qué es lo que hizo Pablo para poder dejar todo limpio para el ministerio? Circuncidó a Timoteo. Lo circuncidó para poder llevarlo y que no fuera un judío incircunciso. ¿Se da cuenta cómo él trata ahora, ¿no es cierto?, de cumplir la ley para que no haya nada que decir? Al final de nuestra lección de hoy vamos a ver que él una vez más hace un acto de humildad, un acto de obediencia, cuando los ancianos, como leímos en la lección, le proponen y le dicen: ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú te vas a cumplir el voto nazareo junto a estos 4 varones que ya están próximos a cumplirlo. Entonces, para no dejar duda, vas a participar con ellos. Es más, vamos a leer lo que significaba el voto nazareo, que implicaba también de una u otra manera un gasto no menor. Había que tener un carnero, había que tener una oveja para la expiación por los pecados, había que tener un carnero como ofrenda de paz, había que tener panes sin levaduras, había que tener carne, había que tener bebidas, todo eso por un sacrificio. Y lo que le propusieron ahora los ancianos es que él asuma todo el costo. Es decir, si eran 5 ovejas, 5 carneros, todo para poder ahora cumplir. Y él está totalmente dispuesto. ¿Para qué? Me hice débil con los débiles, me hice fuerte con los fuertes, para ganar a Cristo. Pablo tenía totalmente claro que esto ya no era necesario, pero para poder calmar las voces y para mostrar que él no estaba en contra. Si un judío quería continuar guardando la ley, él estaba dispuesto a que sí se fuera. Él no se inmiscuía en esto. Lo que sí le preocupaba es que el celo del Evangelio, la pureza del Evangelio, con estas ceremonias que se estaban entrometiendo, fuera perdiendo su valor, fuera perdiendo ese carácter, ¿no es cierto?, tan sagrado, tan puro del Evangelio. Entonces se iba a empezar levemente a empañar con todas estas cosas. Entonces él estuvo totalmente dispuesto a que así fuera. Vamos a ver por la palabra del Señor también en algunos pasajes. Los ancianos de Jerusalén estaban felices por lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. Sin embargo, la comunidad de Jerusalén, ¿no es cierto?, ellos todavía estaban celosos por la ley. Es decir, todavía estaba qué se debe hacer y qué no se debe hacer.
Entonces se les había informado que él enseñaba a los judíos que no guardaran la ley, lo cual era falso. Vamos a ver en Romanos capítulo 14, del versículo 4 al 6. Vamos a ver aquí que Pablo no tenía ningún problema con los cristianos judíos que querían continuar respetando las viejas costumbres. Romanos capítulo 14, del 4 al 6. Amén. En el nombre del Señor dice: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Amén. Cada uno, ¿por qué te metes con el criado ajeno? Cada uno haga conforme a lo que bien parece. Entonces a él no le molestaba que los cristianos judíos siguieran manteniendo la ley. Parece incluso él mismo lo hizo algunas veces cuando como tomó un voto de consagración. Él mismo, recordemos que al final del segundo viaje él volvió precisamente para la fiesta de la Pascua. Él estaba muy interesado en volver. Entonces él también lo cumplió de una u otra manera. Él no estaba en contra. ¿Cómo es la acusación que se le estaba haciendo? Probablemente en ese voto lo tenemos en Hechos capítulo 18, del versículo 18 al 21. Dice acá, parece que Pablo estaba de acuerdo con todo esto, siempre y cuando no pensaran que eso los hacía más justos delante de Dios. No pensando que estos votos, no pensando que estas ceremonias, que estas formas lo harían más justo, porque o si no, el sacrificio de Cristo, lo puro del Evangelio, empezaba a ser empañado con las obras que yo podría hacer para alcanzar, ¿no es cierto?, la bendición de Dios. Hechos 18. Del 18 al 21. En el nombre del Señor dice: Amén. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza con cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Amén. Amén. Él cumple el voto judío, Amén. pero no pensando en que esto es, ¿no es cierto?, como dice acá, esto te hace más justo, te hace todas estas cosas, estas costumbres, las tradiciones, no nos hacen más aptos. Así es. Delante de Dios. Es Dios el Evangelio, la diferencia con la religión, y aquí lo podemos ver. La religión trata de hacer buenas obras y que el hombre haga algo para agradar a Dios. Sin embargo, el Evangelio es totalmente inverso. ¿Qué significa Emmanuel? Dios Amén. con nosotros. No nosotros tratando de llegar a Dios, sino que Él vino y se humanizó y se hizo siervo. Todo ese sacrificio no es solo la cruz. Es dejar su trono de gloria, saber por dónde va a pasar, cuál es la vía crucis que Él va a tener que vivir acá en la tierra. Todo eso es un sacrificio. Entonces el Evangelio trae Dios al hombre. Por gracia soy salvo. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
Entonces, no son estas cosas que me van a llevar a Dios, sino que es Dios quien vino en medio nuestro. Amén. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Es decir, es una pregunta que en el fondo le hacen a Pablo. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá porque oirán que has venido. Es decir, van a venir a ver cuál es tu postura. Vamos a tener que hacer algo. Algo vamos a tener que resolver de esta manera. La posición de Pablo en estos asuntos resulta bastante clara por sus cartas. Para que la fe en Cristo no resultara insuficiente por sí sola, él denunciaba como un abandono de la pureza del Evangelio el circuncidar a los gentiles. Abandonar la pureza del Evangelio. Circuncidar a los gentiles era abandonar la pureza de los Evangelios. Vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5 del 2 al 4. Gálatas 5 del 2 al 4 dice en el nombre del Señor. Amén. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Entonces, es muy claro, ¿no es cierto?, lo que nos dice el apóstol. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, la religión y el evangelio. ¿Cierto? Guardando la ley, el hombre podía acercarse a Dios. Acá, en nada aprovecha el hecho de hacer estos gestos, estos votos. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Es decir, si yo adopto el camino de la ley, el judío no quiere ser cristiano y adopta el camino de la ley, entonces será justificado por la ley y se ha desligado de Cristo. Entonces tenemos esta diferencia. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Amén. Entonces somos justos por la fe. Amén. Es ese camino que trazó Jesús el que nos permite ahora ser justos. No es por la circuncisión, no es por la ceremonia, no es por esas cosas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. Entonces, o estamos en la ley o estamos en Cristo. Pero Él no tiene recelo en que se sigan conservando estas ceremonias desde que no sea, acá lo presenta de una manera un poco más ruda, dice que no sea como un seguro de vida. Es como me estoy con este sacrificio, con este gesto, ¿no es cierto?, con este voto, me estoy asegurando algo. No es por lo que yo haga. No es por eso que voy a recibir, ¿no es cierto?, la misericordia de Dios. Pero en sí misma la circuncisión era una cuestión indiferente. No producía ninguna diferencia en la situación personal ante Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 6, dice la palabra del Señor: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Y en Gálatas 6:15 dice la palabra del Señor: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. El nacer de Amén. nuevo. Eso sí,
Eso es lo que pasa cuando Cristo nace en nuestras vidas. Hay un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron. No es por mi circuncisión o incircuncisión. En Cristo no vale. Lo que vale es la nueva criatura, el nuevo pensamiento, cuando ¿no es cierto?, este eslabón que está separado entre el hombre y Dios, y que Jesús es el que lo viene a unir cuando Él vive y mora en nuestras vidas, ese eslabón se disipa y ya no es por mis obras, sino que es por mi comunión Amén. con Él. Sin embargo, adoptaba una actitud flexible ante la observancia de días especiales, que cada uno, Romanos capítulo 14, del 2 al 6. En el nombre del Señor dice: Amén. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces Pablo entre los judíos se sentía muy bien y feliz. Amén. Como así también entre aquellos que habían aceptado a Jesús. Entonces él no tenía problema en aceptar la proposición que le hicieron los ancianos, ¿no es cierto?, los cuales están afligidos por ver qué es lo que va a pasar con todo esto, y acepta entonces el llevar esta santificación, ¿no es cierto?, por todos estos días, para poder hacer el voto junto con los otros hombres que estaban, los 4 que estaban dispuestos para hacer el voto nazareo, que implicaba, ¿no es cierto?, él, como venía de estar entre los gentiles, tenía que purificarse una cantidad de días y luego hacer toda la ceremonia como corresponde. Entonces la recomendación de los líderes de la iglesia de Jerusalén dice: hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Entonces ellos aconsejaron a Pablo a unirse y a patrocinar estos 4 cristianos de origen judío. Con esto todos comprenderán. Los ancianos de Jerusalén creían que esto convencería a todos de que Pablo no les predicaba en contra de las leyes y costumbres judías a aquellos cristianos que querían observarlas. Pablo acordó hacer esto para demostrar que él nunca enseñó a los judíos cristianos a apostatar de Moisés y a no circuncidar a sus hijos, y que les era necesario ignorar las costumbres judías, pero como había sido acusado falsamente por algunos de los cristianos de Jerusalén. Es decir, algunos lo habían acusado de que él influenciaba a los judíos, y con este acto él estaría demostrando de que no estaba en nada en contra de esto. Existía la posibilidad de que Pablo podía desmentir estos informes falsos, perturbadores. Si se lo viera tomar parte públicamente en una de estas costumbres ancestrales, se comprendería que era después de todo un judío cumplidor y practicante. Por lo tanto, en su ingenuidad le hicieron esta propuesta. Vamos a ver de qué se trata esto del voto nazareo. Lo vamos a ver en nuestra lección, para ver que luego de estos 30 días en los cuales no debía cortarse el cabello, al finalizar debía cortarse el cabello y quemarse junto
a los votos. Entonces, en alguna de las maneras se llamaba como... 4 de los suyos se habían comprometido en cumplir un voto nazareo. Si no se especificaba un límite de tiempo, el voto duraría 30 días. Durante ese periodo debían abstenerse de vino, de bebidas fuertes, evitar cualquier contacto contaminante, por ejemplo, un cadáver, y dejarse crecer el cabello. Al final de ese periodo, debían presentar una ofrenda en el templo y su cabello, que ahora podían cortarlo, sería consumido en el fuego de los sacrificios. La ofrenda comprendía un cordero, una cordera, un carnero y ofrendas complementarias de comidas y bebidas, que lo tenemos eso en Números, en el libro de Números, junto con el cabello de la consagración. Al conjunto se lo llamaba ofrenda de cabello. La ofrenda nazarea se llamaba ofrenda de cabello por estas razones. Los ancianos añadieron la seguridad de que ellos no habían pensado revocar los términos del decreto apostólico, el decreto de Jerusalén, cuando se fueron, ¿no es cierto?, con la carta, y de imponer requisitos legales a los creyentes gentiles. Por lo que a ellos concernía, dijeron los ancianos, todo lo que se requería de los gentiles era que se abstuvieran de comer carne sacrificada a ídolos o sacrificada de tal modo que la sangre no hubiese escurrido completamente y practicar la fornicación. Entonces Pablo finalmente acepta esta sugerencia para poder demostrar que él no tenía nada en contra de estas cosas. Por ayuda del Señor, ahora pasaremos a nuestra lección. El punto 3 de esta lección, Pablo en Jerusalén, dice: Pablo hace voto, y es la lección que hemos leído, Hechos capítulo 21, del versículo 21 al 26. Fue falsamente acusado. Las falsas acusaciones ya las conocemos. Tenemos en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice en el nombre del Señor. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Aquí comienza ya entonces, por este versículo que hemos leído, Amén. a gozaos y alegraos, ¿no es cierto? Porque estas persecuciones, estos momentos difíciles serían de gran gozo, y ya estaba dicho por Jesús. Jesús lo había dicho, ¿no es cierto? Que el que practica la verdad, el que lleva el evangelio, en algún minuto va a sufrir estas aflicciones. Aflicciones de las cuales Pablo ya venía 3 veces. Había sido anunciado, ¿no es cierto?, de que en Jerusalén tendría este tipo de situaciones. Entonces él llega a Jerusalén y lo primero que encuentra es que es falsamente acusado. Tenemos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Somos llamados Amén. con mansedumbre, con paciencia, dice la palabra del Señor el día de hoy. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados Amén. para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, mansamente y con respeto. Así nos llama el Señor para que nosotros presentemos, ¿no es cierto?, como lo hace el apóstol. El apóstol no empieza a alegar, yo no dije eso. No.
No. Se da cuenta de la situación y para poder ganar a Cristo ahora, entonces Él está dispuesto a hacer lo que ellos les digan. Pablo sabía que la ley se había cumplido en Cristo y que sus ordenanzas habían sido clavadas en la cruz de Jesús. Pero muchos de los cristianos judíos que se sentían obligados a las ordenanzas y ritos de la ley, el problema de los ancianos era cómo iban a convencer a los judíos que Jesús fue el cumplimiento de la ley, lo mismo que Pablo predicaba. Jesús es el cumplimiento de la ley. Él la cumplió, Él la llevó ciertamente. Recordemos que a los 12 años Él ya estaba en la sinagoga cuando regresaron, ¿no es cierto?, María y José, y no estaba Jesús. Él ya estaba en la sinagoga haciendo el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿cómo hacer ahora? ¿Cómo hacerles entender de que en Cristo el cumplimiento de la ley se había realizado? Por lo tanto, fue aconsejado que cumpla con un voto para reconciliarse con los cristianos judíos, del versículo 22 al 26 de nuestra lección. Dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Amén. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, cómo Pablo accede a esta sugerencia, ¿no es cierto?, de los ancianos. Dice acá en el punto B, fue aconsejado que cumpla con un voto para reconciliarse con los cristianos judíos. En el punto 1 dice, probablemente fue un voto nazareo. Números capítulo 6, versículo 2 al 8. Dice en el nombre del Señor. Amén. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Amén. El versículo 13 dice, esta es pues la ley del nazareo el día que cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová. Un cordero de 1 año sin tacha en holocausto y una cordera de 1 año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de torta sin levadura, de flor de harina amasada con aceite y hojaldres sin levaduras untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación por el holocausto. Entonces,
Estas son, ¿no es cierto?, lo que debía realizar Pablo junto con estos 4 que estaban próximos a presentar voto para poder dejar limpio toda esta situación en relación a las falsas acusaciones que se había hecho. Probablemente fue un voto nazareo, que es lo que acabamos de ver. Y ahora, ¿qué dice la Biblia tocante a los votos? Números capítulo 30, versículos 1 y 2. Dice en el nombre del Señor. Amén. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Amén. Deuteronomio 23, 21 dice la palabra del Señor: Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Tenemos otra cita bíblica en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice en el nombre del Señor. Amén. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Amén. Finalmente, en el Salmo 50, versículo 14 dice: Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Entonces, por lo que podemos ver, cuando nosotros nos comprometimos con algo al Señor, cuando en nuestro corazón muchas veces nos disponemos: Señor, voy a hacer esto para ti. ¿Qué nos decía el Señor? Apurémonos en cumplir, en responderle al Señor. Todo esto es por fe. Amén. Todo esto es por fe, pero Dios está mirando. Amén. Dice acá: no es malo hacer voto. Pablo sabía en quién había creído. Segunda de Timoteo, aquí está mala la cita. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en hacer votos. No. Esfuérzate en la gracia. Amén. Es decir, si hay algo que el Señor demanda de nosotros es que nos acerquemos a Él. Más que los ritos, las ceremonias, las tradiciones, las costumbres, que nos acerquemos a Él. Amén. Y segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 2. Dice: A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que Él nos da. Amén. Gracia, misericordia y paz. Amén. Eso es lo que nos da el Señor. Entonces, si vamos a hacer votos al Señor, que muchas veces de gratitud nosotros nos comprometemos con una obra, de repente sentimos del Señor una necesidad de comprometernos con el Señor con algo, podamos cumplir. Amén. No es malo hacer voto. Pablo sabía en quién había creído, como hemos leído, ¿no es cierto?, en Timoteo, y por gracia era salvo. Pablo hizo el voto para convencer al judío que no estaba en contra de la ley de Moisés y para avanzar más allá la causa del Mesías ya prometido. Hizo el voto porque los ancianos se lo pidieron para establecer paz y unidad entre los creyentes. Amén. Entonces podemos ver cómo, como dice el apóstol, ¿no es cierto?, con el débil me hice débil, con el fuerte me hice fuerte. ¿Para qué? Para ganar a Cristo.
Se puede muy bien dudar acerca de la prudencia de que Pablo transara con el plan de los ancianos. Probablemente él mismo no era demasiado optimista en cuanto a sus resultados, pero si la aceptación de su propuesta los libraría de dificultades, él estaba dispuesto a emplearse a fondo para aplicar una vez más la política que se había propuesto. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 20. En el nombre del Señor dice: Amén. Mas he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Amén. O sea, se hace judío para poder ganar a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy. Pero para ganarlos a Cristo, entonces él hace esta acción de esta falsa acusación. Que el Señor nos bendiga en este día, que su gracia, nomás, su amor, su Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nosotros y nos va mostrando estas controversias naturales, normales, que hasta el día de hoy tiene la Iglesia de Cristo. Porque, así como leímos en Mateo, las aflicciones a la Iglesia vendrán siempre, porque hay un enemigo que está atento para no escuchar esa verdad, para que esta verdad no sea, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay opresión y vamos a recibir este tipo de quizás situaciones difíciles. Pero vemos la actitud del apóstol. Que el Señor pueda colocar esa madurez en nosotros. ¿Cuántas veces tenemos que renunciar a nuestra lógica? Tenemos que renunciar a nuestro razonamiento. Tenemos que renunciar a nuestro argumento, porque sin duda Pablo, conocedor de la ley, conocedor del Evangelio de Cristo, tenía muchos argumentos para decir. En este caso, él no dijo nada, sino que en silencio aceptó la recomendación y se hace una vez más judío con ellos para ahora poder ganarlos para Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que podamos tener esta mirada madura, espiritual, por sobre mi yo, por sobre mi querer, por sobre lo que yo creo, por sobre lo que yo pienso. Entonces, esta manera de conducirse que nos va mostrando este gran hombre de Dios. Todo lo dicho y hecho al Señor, honra y gloria. Le invito a que demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador. Amén. Página 39. Amén. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.